Buenos días, niños. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien. 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 Qué bueno, gracias a Dios. Hoy es jueves 14 de enero del 2021. Estamos viendo el valor entusiasmo y su frase es emoción con inspiración, motivación y una pizca de creatividad. Continuamos con el trayecto alfa y la pregunta de hoy es, ¿para qué sirve enterarse de los problemas de mi especie? Con esta pregunta vamos a trabajar el día de hoy con la materia de formación cívica y ética. ¿Está bien? Bueno, dice, para cada problema existe una solución. ¿Has escuchado hablar de la injusticia, la pobreza, la inseguridad o el hambre? ¿Qué dirías que tienen en común estos conceptos? A ver, ¿qué creen ustedes que tienen en común? Injusticia, pobreza, inseguridad y hambre. Son problemas, ¿verdad? Son problemas, entonces tienen algo en común. La sociedad en la que hoy te desarrollas y de la cual eres parte se encuentran ante muchos desafíos. Por lo anterior, es muy importante que seas consciente de ellos, pues solo así podrás contribuir a enfrentarlos. ¿Sí? Hay que ser consciente de todos los problemas que nos vamos a encontrar, nos topamos en la sociedad, pues hay que ser consciente para poder contribuir o enfrentarlos y darles solución, ¿verdad? Los problemas cotidianos en la sociedad contemporánea. Hoy la humanidad ha logrado cosas que antes parecían imposibles. Viajó al espacio, se encontró la cura para las infecciones, se crearon y desarrollaron tecnologías como la computación y el Internet. Se fundó una organización que regula la paz y media en los conflictos entre algunas naciones que vienen siendo la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, pues, para mencionar ciertos avances. No obstante, el mundo afronta muchos desafíos, viejos y nuevos, y será labor de tu generación intentar solucionarlos para formar una sociedad capaz de hacer frente a los problemas de la actualidad. Entonces vamos a leer esta información que tenemos a continuación. Un problema, niños, es una situación de inconveniencia o trastorno que pone a una o más personas en situación de crisis. Todos los problemas requieren una solución y todos los problemas tienen una solución. Nada más hay que buscarla, ¿verdad? Entonces, ahí esta persona pues está enfrentando, tiene un problema. ¿Qué tipo de problema tendrá? Ansiedad, a lo ¿Cómo? mejor porque tiene mucho trabajo y está estresada. A lo mejor vean cómo tantas hojas que tiene que capturar, quizá está en la computadora, tiene su taza de café, a lo mejor está cansada, con sueño, está tome y tome café para que le dé energías o que no le dé O las sueño. ojeras. O las ojeras, está cansada, estresada, ¿verdad? Ese es un problema, pero tiene solución, todos los problemas tienen solución. Aquí tenemos otra información donde dice que la sociedad contemporánea es el conjunto de individuos que cooperan, se comunican y se relacionan en la época actual. Se caracteriza por el uso de la tecnología, la conectividad y el crecimiento acelerado. Esto es la sociedad contemporánea, donde las personas cooperan, se comunican y se ayudan, ¿verdad? En la época actual. Los problemas cotidianos en la sociedad contemporánea. Un problema social es una situación que afecta o pone en peligro a un número considerable de individuos. Individuos me refiero a las personas, ¿verdad? Por ello, se debe buscar una solución. Por ejemplo, el hambre es un problema social que requiere la atención inmediata
de todos los miembros de la sociedad, desde los gobiernos hasta los ciudadanos como tú. El hambre se refiere a las personas que están en situación de calle, tanto niños como adultos, ¿verdad? Ellos y la gente humilde que no tiene un trabajo estable y sufren y batallan para conseguir un trabajo y poder alimentarse. Entonces, eso es el hambre, la gente que tiene hambre y que no tiene los medios para comprar alimentos. Un conflicto social es un proceso en el que grupos de personas, instituciones, empresas e incluso gobiernos entran en oposición porque sus objetivos, valores, recursos o intereses resultan contrarios. Es posible que un conflicto se derive Que un conflicto se derive de un problema social. Por ejemplo, si en un país no existen condiciones apropiadas para vivir y a la gente decide huir a otro. Esto podría generar un enfrentamiento entre dichas naciones porque el país receptor se siente amenazado o invadido. Incluso es probable que el conflicto dé pie a una guerra si no se procura solucionar por la vía pacífica. Muy bien, gracias. Eso es un conflicto social, niños. Cuando dos naciones, dos países, por ejemplo, mucha gente que se va de este país, que está sufriendo carencias, falta de empleo, se van y se invaden el país, se van a vivir ese país, emigran pues. Entonces, puede crear, este gobierno puede molestarse con porque su gente se le está viniendo y no le conviene, ¿verdad? Eso es un conflicto social y puede provocar hasta una guerra entre dichas naciones, entre los dos países, ¿verdad? Eso es un conflicto social. ¿Sí me entendieron? Muy bien. Vamos a continuar ahora con la siguiente información, los problemas, dice. De la contaminación del río más cercano, causada por los desechos de una empresa que produce químicos de limpieza. Una solución para este conflicto sería que la empresa tome las medidas necesarias para no contaminar el agua del río, y se comprometa a reparar los daños, ¿verdad? Ese sería el conflicto con una posible solución, porque el conflicto está afectando a la localidad, a un lugar grande de varias familias. ¿Está bien? Esto representa un conflicto entre los miembros de una comunidad que necesitan el río, y la empresa lo está contaminando, porque las personas necesitan de esa agua, pero que esté limpia, ¿verdad? No la quieren contaminada. Y la empresa que se ubica ahí, pues está contaminando el agua. Entonces, por eso tienen un conflicto. Hay un conflicto entre la comunidad y la empresa, ¿verdad? ¿Sí me entendieron? Vamos a continuar con la siguiente. Un problema. Los niños de una comunidad en Kenia no tienen una escuela cerca. Por eso no pueden recibir educación. Una solución para este problema sería solicitar al gobierno que se construya una escuela para la comunidad, o que los mismos integrantes de esta se organizaran para educar a los niños, ¿verdad? Esa sería una solución. Kenia se encuentra en África. Entonces, ahí está una solución, una posible solución para el problema. La falta de educación representa un problema social. Continuamos con
el siguiente. Vamos a ver el siguiente conflicto. Una mujer presenta una demanda en el hospital porque se negaron a atender a su hijo, quien se encontraba muy enfermo. Este conflicto se deriva a un problema social, pues gran parte de la población mundial no tiene acceso a servicios de salud. Una solución para este conflicto sería que el hospital se comprometa a atender a los enfermos en casos de emergencia, aunque no cuenten con un seguro de gastos médicos. Por su parte, los pacientes deben de comprometerse a hacerse cargo de sus gastos una vez que se encuentren mejor. Esto representa un conflicto entre la madre, entre la mamá del paciente, el paciente es el niño, ¿verdad? Entre la madre y los directivos de un hospital. Ahí hay un conflicto porque la mamá pues está molesta, ¿verdad? Porque no atienden a su hijo. Y por último vamos a leer un conflicto. Un grupo de activistas dedicados a defender el medio ambiente entra por la noche a un zoológico e intenta liberar a los animales. Este conflicto podría solucionarse si los activistas siguieran un proceso ordenado y legal para la protección de los animales, mientras que los empleados del zoológico se comprometan a cuidar a los animales o a destinarlos a una reserva en caso de no poder hacerse cargo. Entonces, hablando se entiende la gente, ¿verdad? No hay que entrar así nomás porque sí, a tratar de defender por la noche, porque pues eso es delito, ¿verdad? Entrar a un lugar donde no tienes algún permiso. Hay que hablarlo, hay que tratar, buscarle una solución a ese conflicto entre los activistas y las personas, los encargados del zoológico, ¿verdad? Ofreciendo una ayuda, proponiendo que traten bien a los animales, que los protejan, etc. Esto representa un conflicto entre los activistas y los empleados del zoológico. Entonces, ya vimos lo que son los problemas y los conflictos. Vamos a continuar con la sociedad mexicana es una de las más pobres y rezagadas del mundo. Los problemas que aquejan a los mexicanos pueden estudiarse por separado, pero están íntimamente relacionados unos con otros. Por ejemplo, la falta de educación que padecen muchos niños en México se puede relacionar con la pobreza y la desigualdad. Entonces, la falta de educación, muchos niños no tienen una educación porque son muy pobres. Entonces, está relacionado la falta de educación con la pobreza y la desigualdad. Aquí tenemos unos ejemplos. Dice, en México hay 55 millones de personas en situación de pobreza. Fíjense que tantísima gente que está padeciendo pobreza en nuestro país. La riqueza se concentra en el 1% de la población mexicana. Las comunidades indígenas son 4 veces más pobres que el resto de los mexicanos. O sea, hay más pobreza que gente, ¿verdad? Con riqueza. México es el segundo país más violento de América Latina. 2 niños mueren a diario en México a causa de la violencia. Que los golpean, que los tratan mal, que sufren. Lo bueno que ya no hay COVID. Lo bueno que hay COVID para que ya no más hacen a los niños. Muy bien. Entonces, continuamos con la migración. Más de 12 millones de mexicanos han tenido que salir del país, generalmente, pues en busca de mejores condiciones de vida, por falta de trabajo, por lo general es por falta de trabajo, que no tienen un trabajo, pues bien, donde les paguen bien para vivir dignamente, entonces pues deciden irse a otro país, a vivir, a buscar empleo, ¿verdad?
Eso es la migración. La explotación sexual. Cerca de 70,000 niños mexicanos son víctimas de explotación sexual, que mucha gente o se los roban para explotarlos sexualmente, ¿verdad? Entonces, muchos niños están sufriendo este tipo de problema, explotación sexual. 4 millones de niños, de mexicanos, perdón, no tienen acceso a un servicio de salud. La falta de salud también, de un servicio, pues también es otro problema. El acceso a la salud, la educación y la alimentación y la vivienda también. 4 millones de mexicanos no tienen un servicio de salud. Esos son problemas sociales, ¿verdad? Que se están presentando en nuestro México, en nuestro país. Los problemas sociales son causados por diversos factores, aunque la desigualdad económica y la discriminación son una fuente importante de estos. La sociedad en la que hoy te desenvuelves, pues debe afrontar dichos problemas y encontrar una solución de la que todos sus miembros sean parte. Cada nación, estado, municipio o localidad enfrenta una serie de problemas específicos. Tu deber como parte de la sociedad es identificarlos y pensar junto con otros miembros de tu grupo en soluciones, en buscar soluciones. Nuestro deber como miembros de una sociedad es buscarle soluciones a los problemas, ¿verdad? A los problemas sociales que está presentando pues nuestro país. Las vías de la solución, las vías para la solución de conflicto. Vamos a ver, dice, sin importar la magnitud de un conflicto, considera que cualquier desacuerdo debe resolverlos mediante el diálogo y la cooperación. ¿Qué es el diálogo? Platicarlo, ¿verdad? ¿Sí? Es platicarlo. Vamos a ver, aquí sí voy a pedir ayuda con la lectura. Mariana, ¿me ayudas con esta lectura, por favor? Por favor. Un conflicto se resuelve mediante la comunicación entre las partes que se contraponen. Por eso el diálogo respetuoso es una herramienta poderosa para resolverlo. Muy bien. Entonces, un conflicto, niños. Ahí estos dos niños tienen un conflicto. Entonces, se tiene que resolver mediante la comunicación entre los dos, ¿verdad? Que se comuniquen, que dialoguen, que platiquen, pero con respeto, para llegar a encontrar una solución y resolver el problema, resolver el conflicto. Muy bien. Aquí me va a ayudar, vamos a ver la lista. Emanuel, por favor. Cuando personas o comunidades en conflicto dialogan, pueden proponer soluciones y establecer negociaciones para llegar a un acuerdo. Muy bien, gracias. Entonces ahí la mamá y el hijo pues ya dialogaron y llegan a hacer negociaciones. Por ejemplo, no te vuelvas a portar mal y si te portas mal, pues vamos a hacer esto. Negocian, pues, ¿sí me entienden? Entonces, para llegar y llegan a un acuerdo y quedan en sana paz las dos personas o las dos comunidades. Por ejemplo, comunidades se refiere a varios grupos de familias y de personas. Aquí me va a ayudar con la lectura. Raúl, por favor. Es importante que cuando se presenta un conflicto, ambas partes respeten ciertas normas. Por ejemplo, si surge un desacuerdo en un encuentro deportivo, los participantes deben respetar el reglamento. Por otro lado, cuando el conflicto es entre naciones, están obligadas a acatar leyes. Muy bien, gracias. Entonces, todo lo que se refiere a reglamentos y leyes hay que respetarlos y cumplirlos, porque si no cumplimos con ellos, pues se crea un conflicto. Si nosotros respetamos
los reglamentos en un juego, en una clase, no sé, en lo que sea, pues no vamos a tener problemas, no vamos a crear un conflicto. Igual entre las naciones, si la nación respeta las leyes de la otra nación, se respetan las dos sus leyes, pues no van a crear conflictos, no van a irse a guerras, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Continuamos aquí. Me va a ayudar Sebastián, por favor. No me escucharía, Sebastián. Sebastián. Cuando las personas o los grupos en conflicto no encuentran una solución viable, se puede solicitar la mediación de una tercera persona o de un organismo que no esté implicado en el problema. Muy bien, gracias. Entonces, la niña de la orilla de la derecha y el niño de la izquierda tienen un conflicto, un problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Interviene una tercera persona que se llama mediación, un mediador. A ver, el mediador escucha las dos versiones de las dos personas que están creando un conflicto y él trata de ayudarles a encontrar la solución. Ese es el mediador. Mediador, ¿qué quiere decir? Pues que está en medio de los dos. Media, en medio, ¿verdad? Y está escuchando la versión de cada quien y él empieza a ayudar y buscar la solución. Eso es un mediador. Maestra, como los maestros, por ejemplo, cuando unos niños se pelean, ustedes pueden... Muy bien, por ejemplo, en el recreo si se pelean dos niños, allá ven que hay guardias en cada punto del colegio. Entonces, ¿qué pasa? Pues llega el maestro a ver qué pasó y empieza. Escuchas una parte y escucha la otra parte. Y entonces ahí el maestro la hace de mediador, buscar la solución entre las dos partes. Incluso llegan hasta darse la mano, se disculpan, se dan un abrazo, ¿verdad? Y el problema se acabó. Muy bien. Y continuamos con, a ver, Cristóbal, ¿me ayudas con la siguiente lectura, por favor? Sí. Es importante que mientras se resuelve el conflicto, se mantenga una actitud respetuosa y que se evite cualquier conducta agresiva o violenta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, mientras se resuelve el conflicto, hay que mantener una buena actitud con mucho respeto, ¿verdad? No ofenderse, no insultarse. Y así, pues, se va a evitar una conducta, la agresión, para evitar agresión o violencia. Si se resuelven las cosas con respeto, pues no vamos a llegar a la violencia, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar ahora sí con el libro. Vamos a trabajar lo que son las páginas 22, 23 y 24 de su libro Diario de Aprendizaje en el área de formación cívica y ética. Un minutito para sacar el libro, abrir la página y empezar a trabajar. A pasar a la siguiente página, que es la página 23. Dice, México tiene gran riqueza cultural y una sociedad con distintos problemas. Se oye complicado, ¿no? Pero no te alarmes. Lo importante es saber cómo reconocer y solucionar estos conflictos. Como dijimos anteriormente, nosotros somos parte de la sociedad y hay que tratar de buscar soluciones a los conflictos que padece nuestra sociedad. De acuerdo con tu investigación, vamos a completar la tabla. ¿Sí? Es lo que le dije, que vamos a ver lo que son los maltratos, diferentes tipos de maltratos. Pero primero nos vamos a ir a la página siguiente, donde vamos a leer el recuadro amarillo. Y esa información nos va a ayudar para completar la tabla. ¿Sí? En la página 24.
Vamos a leer. ¿Qué problemas afectan a mi especie? Esa es la pregunta del trayecto alfa Maestra, de la materia de formación Subrayamos. cívica. Sí, yo les voy a ir subrayando y ustedes van a irlo haciendo igual. México es un país lleno de riqueza natural, cultural y económica, pero ciertos problemas sociales como el desempleo complican las cosas. Desempleo significa que, vamos a subrayar aquí lo que es desempleo. Significa que estando en edad productiva, alguien no. ¿Qué entienden ustedes por edad productiva? Que todavía puede trabajar, que no es un anciano sin fuerzas, que es una persona de 30, de 20, de 40 años que todavía puede trabajar. Entonces significa que cuando están en edad productiva, alguien no tiene trabajo ni sueldo o alguna prestación social. Por eso muchas veces las personas efectúan trabajos mal pagados, trabajan en cualquier cosa por tal de que les den un pago, pero pues es un pago muy mínimo que no les alcanza, ¿verdad? No les alcanza para sobrevivir. Mal pagados, en malas condiciones y al margen de la ley. Es decir, trabajos informales. Muchos otros migran principalmente a nuestro país vecinos, que es Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque pues no encuentran un trabajo bien y van y buscan trabajo a otro país, y eso es que migran. La migración es el desplazamiento de las personas a otros lugares, ¿verdad? Se van a otros lugares, por lo general en busca de mejores oportunidades de trabajo y desarrollo. Además de los problemas que tienen que ver con la economía, están los problemas que efectúan a las personas y especialmente a los niños, que viene siendo el maltrato infantil, niños. Es cualquier tipo de agresión que causa un adulto a un niño, cuando un adulto maltrata a un niño, desde los golpes hasta abandonarlo, dejarlo solo en la calle, que ande en la calle. Esos niños que viven en la calle sufren maltrato infantil porque sus papás no los procuran o sus papás son personas que tienen algún problema de adicción y los dejan que anden en la calle. Entonces, eso es el abandono. Pertenece también a lo que es el maltrato infantil, no nomás son los golpes. También pueden ser agresiones psicológicas, ¿verdad? Con gritos, es un maltrato infantil. Dentro de las formas del maltrato infantil está la explotación, que consiste en que un adulto, por medio de la fuerza física o de amenazas, utilice a un niño para ganar dinero. ¿Sí me entendieron? O sea, a veces son papás que les gusta, que están tomando en su casa y mandan a sus hijos a trabajar. Maestra, Y tienen que traer dinero, ¿verdad? Maestra, creo que No. antier estaba viendo la tele y en un programa, o sea, La Rosa de Guadalupe, que siempre la veo, estaban pasando que un niño tenía que llevar sustancias prohibidas y le pagaban y sufría mucho maltrato en su casa. Fíjate, maltrato infantil sufría y también lo explotaban, ¿verdad? Porque lo obligaban a que trajera o dinero o que vayan a robar, también los mandan. Bueno, y el abuso, dice, el abuso físico es otro problema, implica toda lesión o daño físico provocado a un niño por parte de un adulto. Ese es el abuso físico, cuando los golpean, los dañan, a muchos los queman con cigarro, les cortan su piel, los tienen amarrados como un animalito, encadenados. Cuando los lesionan
o los dañan físicamente su cuerpo. Daño físico quiere decir el cuerpo lo tiene lastimado. Esto cuando es provocado por un adulto a un niño. Estas formas de maltrato pueden ser causadas por personas o grupos criminales, pero también por un miembro de la familia. En estos casos se considera violencia familiar. ¿Sí? Esa es la violencia familiar. Bueno, ya subrayamos lo que nos va a ayudar para contestar el cuadro de la página anterior. Les voy a dar 3 minutitos para que con ayuda de esta información puedan responder el cuadro de la página anterior. Bueno. Un equipo escolar no logra ponerse de acuerdo en el tema que expondrán en la feria científica. Todos tienen grandes ideas y son un buen equipo de trabajo, pero deben de elegir un tema. A ver, ¿qué hay que hacer aquí para llegar a un acuerdo, Diálogo. para evitar un conflicto? ¿Qué camino? Un diálogo. El diálogo. ¿Qué vía van a usar? El diálogo. Anotamos todos diálogo. Siguiente. El equipo eligió el tema. ¿Qué son y dónde viven los ornitorrincos? Pero otro equipo eligió el mismo. El profesor dice que no se pueden repetir y que los equipos deben de llegar a un acuerdo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vía van a elegir para solucionar? ¿Una qué? Una negociación. Muy bien, una negociación entre ellos, entre ambos equipos, ¿verdad? Y llegar a un acuerdo y cada quien que elija uno. Negociación. Maestro, ¿qué página? En la misma, mi amor. Estamos en la misma. Ay. ¿Qué página es, niños? La 23. La 23. Siguiente. Me perdí en otras páginas. Sí, actividad 3 de la página 23. Siguiente. Todos los equipos están listos para la feria científica. Decidieron que el gimnasio es el lugar apropiado para ello. Pero otro grupo solicitó ese espacio al mismo tiempo que su feria regional. Los alumnos acuden a su profesor para que él intervenga en la situación. El diálogo. No. ¿Qué vía van a elegir? Son 2 equipos. Invitaron al maestro. Mediador. Muy bien. Mediación, perdón, vamos a poner. ¿Está bien? Mediación. Que viene siendo el mediador, ¿no? Muy bien. ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí entendieron? Lo que es el diálogo, negociación y mediación. Muy bien. En la actividad 4, niños, van a leer las oraciones y anotar la letra que pertenece a cada valor. La R, si es respeto, la L, si es libertad, la J, si pertenece a justicia, y la C, a cooperación. ¿Sí? Vamos a iniciar. Cada persona recibe lo que le corresponde o lo que le pertenece. ¿Qué viene siendo? ¿Qué letra? A ver, piensen. La C de cooperación. Cada persona recibe lo que le corresponde. La J. La J. J de justicia. Muy bien. Maestro, lo veo muy Las- trabado. No veo la pantalla de gris. Las personas pueden hacer las cosas. L.
Libertad. Primero dejen que termine. Bueno, las personas pueden hacer las cosas de un modo o de otro, hacerlas o no hacerlas, pero deben de responder por sus decisiones. Libertad. Respeto. L de libertad. Siguiente. Las personas trabajan conjuntamente y logran llevar a cabo grandes proyectos. Cooperación. Muy bien. Y por último, todos tienen derecho a ello, solo por el hecho de ser personas. Respeto. El respeto. Muy bien. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Ahora nos vamos a pasar a la página siguiente. Y en la página siguiente, voy a borrar, bueno. En la página siguiente vamos a hacer, dice lo siguiente. Primero, antes que nada, los problemas son comunes cuando se vive en sociedad y en un mundo globalizado como el nuestro. Lo que ocurre en nuestra sociedad en su conjunto nos afecta a todos como individuos. Todos los problemas que ocurren en nuestra sociedad a todos nos afecta. Bueno, porque somos personas dentro de una sociedad. Vamos a reflexionar y van a contestar. ¿Qué problemas sociales afectan a nuestra comunidad? A ver, cada quien va a responder aquí los problemas sociales que afectan en nuestra comunidad. A ver, ¿qué problemas? Los robos. ¿Qué más? El desempleo. Desempleo, anoten. El abuso. Ese iría en el otro. Desempleo. ¿Qué más? Vandalismo. Muy bien. Vandalismo. Robo hacia los menores. A ver, cada quien vaya anotando. Mínimo 3. El maltrato infantil. Anoten, ¿sí? Desempleo. La explotación. ¿Listo? Etcétera. Ahora, ¿cuál es el reto más grave que afecta a México? Los robos. La pobreza. Pobreza, ¿verdad? La pobreza es, ahí y ya mencionamos anteriormente que era el principal problema de México, la pobreza, ¿verdad? Millones de personas, Mande, Manuel. que son 55 millones de personas. Millones de personas que están en situación de pobreza. Muy bien. Siguiente. Voy a borrar, bueno, para mover la pantalla. ¿Cuál es el desafío más grave que afecta a nuestra escuela? El bullying. Bueno, cada quien va a anotar ahí porque es una respuesta libre. Bueno, cada quien va a anotar ahí qué problema creen ustedes que más grave que exista en nuestra escuela. Copiamos las operaciones básicas. Son 2 multiplicaciones y 2 divisiones que vamos a hacer en clase. Tienen 10 minutos para resolverlas y yo aquí los voy a estar observando trabajar.
Copien bien los números. Bueno, niños, chequen bien las cantidades, porque a veces suele suceder que copian un número por otro y obviamente la respuesta va a ser diferente. Verifiquen bien que hayan copiado bien. Julia, no te veo, mi amor. Ah, ya te vi, ya, gracias. Aquí los estoy viendo trabajar. Karina, no te veo. Ah, estás agachada. Sebastián, ¿dónde andas, Sebastián? Ya vi tu mano, Karina. Sebastián, no te veo. ¿Cómo andamos, Cristóbal? ¿Ya las copiaste? Listo. Ah, bueno, ahora resolverlas. Bueno, por favor. Qué padre tu gorro, Carla. Gracias. A ver, agáchate para ver. ¿Es un perrito? Ah, es un oso panda, qué hermoso. Un pandita. Y se le mueven las orejas. Ah, qué bien. Yarek, ¿cómo andamos, Yarek? ¿Ya estás copiando las operaciones? Yarek. A ver, muéstrame tu cuaderno, mi amor. Yarek. Ya se fue. Tadeo, prendemos cámara. Gracias. Oscar, prendemos cámara, por favor.